Título: Hacer el bien en Shabbat, haciendo justicia social a Israel. Venimos hablando de los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Hemos visto que al Eterno le interesa que mantengamos el equilibrio social. Hemos visto que el Eterno se preocupa mucho para que nosotros como hermanos pues tengamos orden social, ¿cierto? Y cuando Él entrega 10 mandamientos, después continúa con más de 60 mandamientos acerca del prójimo y el equilibrio social. Lucas nos presenta un argumento muy interesante que se alinea perfecto a este estudio de toda la mañana y que muchas veces dentro de ciertos círculos utilizan para poder discrepar con nosotros por el tema de Shabbat, diciendo que definitivamente nuestro Mesías Yeshua quebrantó el Shabbat porque sanaba o liberaba el Shabbat. Vamos a mirar realmente que la intención de Yeshua no era romper el Shabbat. La intención de Yeshua era traer la justicia y el equilibrio social aún en Shabbat. Y que el día más bonito, el día más agradable para hacer el bien al prójimo, Mishpatim, es Shabbat. Lucas capítulo 14, verso 3, dice: Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciéndoles: ¿Es lícito sanar en día de reposo? ¿Está o no está permitido sanar un enfermo en día de reposo, en Shabbat? Una pregunta muy interesante, porque hemos hablado de mandamientos de carácter social, hemos hablado de justicia social, hemos hablado de ojo con la viuda, ojo con el huérfano, ojo con inclusive los animales, hemos hablado de esclavitud. Bueno, listo. Es una persona que está enferma, es una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Y usted tiene la posibilidad de sanar a esa persona en Shabbat. ¿Es lícito o no es lícito hacer un acto de bondad que es sanar a una persona aún estando Shabbat? ¿O debo esperar a que pase Shabbat? A veces la persona puede esperar que pase Shabbat, a veces no. Una persona que se está desangrando, usted no puede esperar a que termine Shabbat. Posiblemente si usted espera que termine Shabbat, la persona ya falleció porque perdió demasiada sangre. O si tenemos un accidente lo suficientemente mortal, realmente no podemos esperar a que termine Shabbat. Entonces, ¿es lícito o no es lícito? Leamos capítulo 13, verso 31 de Lucas. Dice: Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea que no todos los fariseos estaban buscando la muerte de Yeshua. No todos los perusim, los eruditos, los apartados, los líderes de las sinagogas buscaban el mal para Yeshua. Había unos que sí y habían otros que no. Capítulo 14, verso 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, pero acecharle no para hacerle daño, le acechaban porque querían estar al lado de él. Así que no todos los fariseos estaban en contra de Yeshua, muchos estaban a favor de Yeshua. Y él estando allí con ellos, alimentándose, comiendo, con el líder de la sinagoga y unos intérpretes de la ley, él toca este punto. ¿Por qué él toca el tema de si es permitido o no es permitido sanar en Shabbat? Verso 2. He aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico, una persona que estaba reteniendo líquidos. Entonces, verso 3, Yeshua habló a los intérpretes de la ley. Hay que tener en cuenta que para el primer siglo habían dos grandes escuelas, habían varias, pero dos dominantes, que era la de Shammai
y la de Hillel. La de Shammai era la que dominaba en ese momento en el primer siglo. Digamos que la segunda, con mayor importancia o relevancia, era la de Hillel. La escuela de Shammai decía que definitivamente el Shabbat no se debía o no era permitido sanar. Hillel proponía que si la vida inclusive estaba en peligro, se debía aún curar en Shabbat. Entonces ustedes pueden ver que cuando Yeshua plantea esto, se puede generar un debate donde unos opinan una cosa, otros presentan otra argumentación, unos a favor y otros en contra de la pregunta que hace Yeshua. Ahora, si miramos Marcos capítulo 2, verso 27, dice así: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Pero años atrás, esa frase la había dicho Hillel. Hillel dijo, el Shabbat fue instituido para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué hizo Yeshua? Y Yeshua tomó un argumento rabínico de la escuela de Hillel para sostener la posición de que Shabbat está a mi servicio y yo no estoy al servicio de Shabbat. Solo que él inclusive lo pone más elevado, porque en el verso 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces estamos viendo la inclinación hilelista de la flexibilidad con el tema de Shabbat. El mismo Hillel dice, salvar una vida tiene primacía sobre la observancia de Shabbat. Siempre la vida va a estar por encima de cualquier mandamiento. ¿Ok? Sigamos. Lucas capítulo 14, verso 5 dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de ustedes? Les leo desde el verso 4. Mas ellos callaron. Él les hizo la pregunta. ¿Ustedes piensan que es lícito o no es lícito sanar en día de reposo? Ellos callaron. No se atrevieron a responder. Entonces él tomó al hombre que estaba reteniendo líquidos, lo sanó y lo despidió. Y el verso 5 dice, y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? ¿De dónde obtiene él este argumento? Deuteronomio, capítulo 22, verso 4, dice, si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y me voy para Éxodo capítulo 23, parte de esta porción de esta semana, verso 5 dice, si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Pregunta Adonai. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Sí, él es el que te aborrece. Ese mismo, el que habla mal de ti, ese que te considera tu amigo. Tú lo ves en una situación difícil. ¿Te vas a quedar sin hacer nada? No, le vas a ir a ayudar. En ninguna parte de la Torah dice, pero en Shabbat no lo vas a hacer. Una persona, si ve su asno dentro de un hueco, un asno es una herramienta de trabajo en el mundo antiguo muy versátil, muy útil. Si un animal de estos cae a un hueco y si yo espero a que termine Shabbat, posiblemente cuando yo vaya a sacar el animalito ha fallecido. ¿Qué hace la persona? La persona busca con todo su esmero sacar el animal de allí para que el animal no perezca. Por un lado, por la preservación de la vida del animal. Por otro lado, porque su herramienta de trabajo, si perece, conseguir otro animal de estos, pues es costoso y se vería su economía muy afectada. Entonces, Yeshua les dice,
Usted diría, si el animalito cae a un pozo, usted iría a sacar el animalito de manera inmediata, aún siendo día de reposo. ¿Qué hicieron ellos? No le dijeron nada, no tenían cómo argumentar, porque ¿cómo yo si en Shabbat, si un animalito de estos cae en un pozo, yo voy y lo rescato y sacar un asno o un burrito o una vaca o un buey, cualquiera de esos es un trabajo muy arduo, es una labor muy fuerte, eso no es como tomar un cachorro o un gato. Realmente usted no lo va a poder hacer solo, usted va a necesitar ayuda inclusive de algunas otras fuerzas que le ayuden a sacar ese animal muy voluminoso de ese hueco. Entonces él presenta este argumento basado en lo que dice la Torá. Él no está contradiciendo la Torá, él está utilizando la Torá, pero dándole una correcta interpretación. Mateo capítulo 12. Verso 11 y verso 12 dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, hacer justicia social. La palabra justicia social en el hebreo es mishpat usedaka. Mishpat, los mandamientos mishpatim que hemos estado viendo acá. Y sedaka es lo que es la ayuda social. Justicia social en el hebreo es mishpat usedaka. Pero él aquí dice, ¿cuánto más vale un hijo de Abraham que una ovejita? Ahí la palabra cuanto más es un método rabínico muy utilizado, el famoso kol vaomer, de ligero a pesado. Esta técnica lo que hace es que yo presento un argumento más pesado frente al tuyo que es más liviano, y como el mío es más pesado, entonces vamos a darle aplicación al argumento más pesado. Entonces él les dice, claro, el argumento de ustedes es que no, es que el animalito hay que preservarle la vida y no importa si es Shabbat, hay que buscar rescatarlo porque el animal va a morir. Así sea yo tomarlo de una patica y sacarlo de ese hueco. Ah, ok, listo, ese es el argumento tuyo, la preservación de la vida. Y aún así, siendo Shabbat, no quebrante Shabbat, pues entonces, ¿cuánto más un hijo de Abraham, si está oprimido, pues yo lo debo traer a libertad y debo evitar que él perezca, aún siendo Shabbat? Él da un peso mayor al mandamiento, no quebranta el mandamiento, le da un peso mayor. Salmo 34:14 dice, apártense del mal y hagan el bien, procuren vivir en paz con todo el mundo. Mishpatim, esfuércense en ello. Ahí está la sintaxis de todo el estudio de esta mañana. Apartarse del mal, buscar hacer el bien, esforzarnos en vivir en armonía los unos por los otros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos esforzarnos en hacer el bien? Es porque el Señor, Él es bueno. Lo dice en Marcos. El único y verdaderamente bueno es el Eterno, es Adonai. Él es bueno. Él busca el bien para la humanidad. Él siempre busca para nosotros lo mejor. Mateo 7:9-11 dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Kol Vaomer, su Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se lo piden? Él es bueno y Él da cosas buenas. Él siempre procura el bien para nosotros. Todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Él siempre procura el bien para sus hijos. Lucas capítulo 13, verso 14.
Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, él había sanado una mujer que estaba totalmente encorvada. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua habla, porque él solo habló y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y hasta donde tenemos entendido, en Shabbat se puede hablar. Él no la tocó, él no la levantó, simplemente dijo, mujer, sé libre, eres libre de tu enfermedad. El líder de la sinagoga se enoja y le saca Éxodo capítulo 20, verso 8 y 9. ¿Sí? Recuerden el día de reposo. 6 días se puede trabajar y en el séptimo día debes descansar, él dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, sino en día de reposo. Él presentó un argumento. Posiblemente este líder de esa sinagoga era de la escuela de Shammai. Entonces él presenta Éxodo capítulo 20, verso 8 al 10. Pero ¿qué hace Yeshua? En el verso 15, él presenta un argumento más pesado. Dice, entonces el Señor le respondió al líder de la sinagoga y le dijo, hipócrita, él era fuerte a la hora de debatir. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y en esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Presenta, hace un Kolbaumer, un argumento mucho más pesado. Tú, hipócrita, siendo un Shabbat, vas y desatas tu animal para llevarlo a beber porque el animal tiene sed. Y yo no puedo desatar de la opresión a esta mujer en el día de reposo. ¿Qué vale más? ¿Un buey o una mujer? Esta mujer lleva 18 años encorvada, no tiene estilo de vida. ¿Cómo está su dignidad? ¿Cómo está todas las áreas de su vida? Y tú me vas a limitar a que desate a esta mujer porque es Shabbat. No, Shabbat es el momento indicado para hacer el bien. Lucas 13, 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Claro, los líderes quedaron callados, porque vuelvo y les leo el verso 6 de capítulo 14, y no le podían replicar estas cosas. No tenían argumentos que fueran en contra de la posición de Yeshua, y el pueblo estaba feliz. Nadie estaba enojado que porque Yeshua había sanado el Shabbat, entonces había quebrantado el Shabbat. Si él quebranta Shabbat, el pueblo todo se levanta como una turba en contra de Yeshua. Los líderes se quedan callados y el pueblo goza de alegría. Así que la posición de Yeshua no es una posición de quebrantar Shabbat, es poner Shabbat como el lugar, el momento de la semana más bonito para usted hacer Mishpat Usedakah, justicia social, justicia y bondad, rectitud y derecho, traer libertad, ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre, al necesitado. Shabbat es un momento ideal para esto. En la Mishnah dice, si una persona siente dolores en la garganta, se le puede dar una medicina por vía bucal en Shabbat, ya que hay peligro de vida y todo peligro de vida desplaza Shabbat. Otro argumento en el Meir Cohen. Está permitido preparar un remedio sin transgredir ninguna de las labores prohibidas por la Torá. Para un enfermo que siente fuertes dolores que le afectan todo el cuerpo o que guarda reposo, incluso si no corre peligro. Sí, porque el argumento es, no, es que si la persona está en peligro de muerte, entonces se puede quebrantar Shabbat. Pero inclusive aquí en el Meir Cohen, el capítulo 41, en el punto 1, ellos inclusive están diciendo que si la persona no está corriendo peligro, es bueno traer sanidad a esa persona y no se está transgrediendo Shabbat.
Así que familia, hacer el bien en Shabbat no quebranta Shabbat, embellece Shabbat. Hacer el bien en Shabbat antes eleva el Shabbat, lo hace más bello, lo hace más agradable, lo hace más dulce para cada uno de nosotros. Entonces Yeshua no quebrantó Shabbat, Yeshua elevó y embelleció el Shabbat. Familia, muchas gracias. Voy a hacer la bendición final. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado dentro de nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, familia. Ya saben, estamos aquí en la ciudad de Medellín, Antioquia. Si nos quieren contactar, si quieren hablar con nosotros, nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Telegram e Instagram. Solamente es que coloquen @EMC Medellín y ahí van a encontrar toda nuestra agenda aquí en la ciudad de Medellín. Y si se quieren poner en contacto conmigo de manera personal, solamente es que busquen en Facebook, YouTube, Telegram o Instagram @Camilo Mejía, G de gato o de oso, y estoy para servirles. Bendiciones, familia. Shalom.